Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de El Báratro. Muchísimas gracias por acompañarme en esta fría noche. Hoy les traigo un relato de un amigo de la infancia. Es algo que marcó tanto su vida como la de sus seres queridos. Por obvias razones, omitiré su nombre. Les recuerdo que ustedes también pueden mandar sus historias, relatos o anécdotas a ebaratro@gmail.com y con mucho gusto y sobre todo con mucho respeto los relataré. Suscríbanse para llevarles más contenido, regálenme un like si estas historias son de su agrado y compartan para que más personas disfruten o se asusten con nuestras experiencias paranormales. Pónganse cómodos y vayan por un café, té o chocolate y disfrutemos un momento de suspenso y entretenimiento. Les mando un abrazo enorme con mucho cariño. Mi nombre es Sio y sin más que hablar, iniciamos. Hola, esto que les voy a contar sucedió cuando yo tenía 12 años. Le pasó a un primo, que en paz descanse. Siempre jugábamos con los vecinos de la colonia, mis hermanos y primos. Antes las calles eran seguras y podíamos jugar hasta muy tarde o solo quedarnos a platicar. Una noche se nos ocurrió jugar a las escondidas. No era la primera vez. Recuerdo que todos corrimos a escondernos, a donde pudimos, mientras uno de los niños contaba. En la comunidad donde vivíamos había mucho monte, muchos árboles, muchísima vegetación. Y aún de noche siempre fue un lugar seguro. O por lo menos eso creímos. Poco a poco nos fueron encontrando. Aunque éramos muchos, sabíamos cuántos y quiénes éramos. Al final, solo faltaba mi primo. Pero a pesar de que entre todos lo buscamos y por mucho tiempo, no logramos encontrarlo. Una noche que había empezado divertida se transformó en una pesadilla. Para ese punto ya estábamos asustados y fue cuando decidimos avisarle a nuestros padres. Nos metieron a nuestras respectivas casas y entre los vecinos, mis padres y mis tíos, se dieron a la tarea de ir a buscarlo. Recuerdo que esa noche mis primos se quedaron en mi casa, con mis abuelitos y con mis hermanos, rezando para que mi primo apareciera con bien, rezando para que apareciera. Muy por la madrugada llegaron mis papás y mis tíos con mi primo en brazos, todos llorando y gritando, menos él. Estábamos despiertos mis abuelitos, mi hermana y yo. Los más chiquitos ya estaban profundamente dormidos y no supieron lo que les sucedió en ese momento a mi primo, gracias a Dios. Mi primo, mi pobre primo, estaba todo sucio, bañado en sangre. Su ropa y su piel estaban rasgados, llenos de arañazos. De todo su cuerpo colgaban jirones de piel y tela. Pero él parecía no sentir nada, no lloraba, no emitía ningún sonido. Inmediatamente se lo llevaron al hospital. Los días posteriores lo único que supimos de él era que estaba en shock. No hablaba, no comía. Le tuvieron que poner una sonda para poder alimentarlo. Y para ir al baño utilizaba pañales. Después de 2 largas semanas regresó a la casa, pero ya no era el mismo, ya no era él. Lo vimos cuando lo metieron cargando a la casa de mis tíos. Estaba vendado de pies a cabeza como una momia. No pudimos verlo por 2 meses, hasta que una tarde llegó mi tía corriendo, gritando y llorando a la casa. Se llevó a mi mamá y a mi abuelita, y a nosotros nos dejaron encerrados bajo llave. Regresaron más tarde, y en sus ojos se notaba que habían llorado mucho.
No nos dijeron nada. Nos dieron de cenar a mis hermanos y a mí y nos mandaron a dormir. Recuerdo que yo no podía conciliar el sueño. Siempre fuimos muy cercanos, mi primo y yo, y esa noche me sentía solo, sin mi compañero, sin mi hermano. Escuché cuando mi papá y mi abuelito llegaron. Me asomé a la sala y en medio de la oscuridad, para que no me vieran. Mi mamá, entre sollozos, les contó que esa tarde mi primo empezó a hablar. Primero empezó tartamudeando y después a llorar, a gritar desesperadamente y a patalear. Fue cuando mi tía fue por ellas a la casa para que los ayudaran a calmarlo. Cuando lo vieron, tenía los ojos desorbitados, como si estuviera viendo un fantasma y gritando que venía por él. Mi tío lo tenía abrazado, le decía que no había nadie, que solo estaba con ellos. Así estuvieron un buen rato tratando de tranquilizarlo hasta que lo inyectaron para poder calmar sus nervios. Fue cuando por fin pudo hablar un poco más tranquilo, un poco más calmado, y pudo contar lo que le sucedió. Mi mamá se esforzaba mucho por no seguir llorando y poder seguir hablando. Dijo que mi primo contó que esa noche, cuando jugamos a las escondidas, corrió a esconderse al monte, cerca de un riachuelo que pasaba por ahí. Se fue a esconder atrás de unas piedras enormes y se agachó a esperar a que lo encontraran. De pronto, escuchó claramente cómo un bebé empezó a llorar a lo lejos, pero atrás de él. Dijo que parecía el llanto de un bebecito pequeño, como recién nacido. Se dio la vuelta y empezó a buscar con la mirada, pero por la oscuridad no alcanzaba a distinguir. Empezó a caminar, a buscar de dónde provenía ese llanto, pero que entre más lo buscaba, más parecía alejarse. Dijo que caminó y caminó hasta que por fin dio con un bultito a mitad de la nada, y que fue hasta ese momento en que se dio cuenta que ya no había ni luces ni casas a la vista. Se detuvo frente al bultito que lloraba y se movía. Lo vio, envuelto en unas sábanas muy sucias y apestosas. Ahí estaba. Era un bebé negrito, muy negrito. Y al momento de levantarlo, este se quedó callado. Y que se quedaron mirando fijamente por unos segundos. De pronto, el bebé se empezó a sonreír, dejando ver una boca y unos dientes enormes, afilados, y que de esa horrible boca salió una voz como de varios hombres mayores, y le preguntó: ¿Te gustan mis uñas? Y al momento de preguntarle eso, alzó sus manos hacia la cara de mi primo, mostrándole unas uñas muy largas, picudas y filosas. Mi primo dijo que gritó y lo aventó al piso para salir corriendo, pero que esa horrible cosa lo agarró por los pies y lo arrastró por todas partes. Cuenta que por más que gritó, nadie lo escuchó, que intentaba agarrarse de todo con lo que su cuerpo chocaba, pero no podía. Esa porquería lo llevaba muy rápido, arrastrándolo por toda la orilla del río, y que se iba riendo, se carcajeaba. Sintió cómo se detuvo y cómo lo colgó de un árbol de cabeza. Fue cuando a lo lejos distinguió las luces de las lámparas de los vecinos que estaban buscándolo, y que ahí se desmayó, colgado. Hasta ahí fue de lo que mi primo se acordó. Esa noche no durmieron ni mis padres, ni mis abuelos, ni yo. Ellos estuvieron rezando en la sala y yo en mi cuarto. Lloraba en silencio por él, por mi hermano. Al día siguiente nos permitieron verlo. Uno por uno pudimos pasar a su cuarto
Yo fui el último. Quise serlo. Él ya no reaccionaba. No se movía. Por más que hablábamos, nunca nos respondió nada. Parecía ver a través de nosotros. Mi pobre primo falleció a los pocos meses. Se fue adelgazando y se quedó en los puros huesos. Por más esfuerzos que hicieron mis tíos, no pudieron hacer nada por él. Nuestra vida no volvió a ser igual. Eventualmente dejamos de ver a nuestros vecinos y nos cambiamos de ciudad. Nunca hemos vuelto ni de paseo, por miedo, por tristeza, y porque de ahí solo nos queda el triste recuerdo de mi primo. Muchas gracias por leerme. Muchísimas gracias por escucharme. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse y compartir para que sigamos publicando nuestras anécdotas e historias. Tengan un excelente día o noche. Mi nombre es Sio y recuerden que estamos en el Baratro.